Daniel 9, el capítulo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, y será su devastación. Y la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que ya está determinado se derrame sobre el devastador. El asunto, digamos, de las semanas que vienen, los pactos que Dios ha hecho y también lo que pasó con Daniel. A Daniel se le permitió que fuera la clase de persona que tuvo una vida, yo diría que es una vida única, una vida ejemplar. Ustedes recuerdan que cuando lo buscaron para acusarlo de algo, dicen que no encontraron en qué acusarlo. Y entonces encontrar gente que no haya de qué acusarlo, pues es un poquito difícil en la vida, porque el uno cuando no tiene una situación tiene otra. Pero entonces estaba pensando también que cuando fue la transmigración de Babilonia, se presenta todo ese recorrido que hay entre Babilonia y Jerusalén, o Jerusalén y Babilonia, y fueron los muchos que murieron en el recorrido. La historia habla que metros y metros y metros había gente que caía muerta, pero no se llevaban los cuerpos, tenían que dejarlos. También llegaron allá los que más fuerza tenían, porque no habían caballos para ellos, no había facilidad, no había ni agua casi. Entonces en ese recorrido murieron muchos, y los que logran llegar allá, llegan niños, llegan jóvenes, pero llegan ancianos también, pero pocos, porque la mayoría de los ancianos se quedaron allá en Jerusalén. Entre esos niños que están llegando, algunos historiadores presentan que están llegando casi de brazos o caminando, esos jóvenes que después se ven, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fuera de los otros también que llegaron allá. Entonces quiere decir que Daniel es ese tipo, prototipo de situación y de persona que le toca salir casi apenas conociendo las cosas, y llega allá y en el corto tiempo ya está con sus compañeros y le toca enfrentar la situación. ¿Por qué digo esto? Porque para tener las visiones que tuvo Daniel, Daniel tuvo las visiones de toda la historia de la raza humana. Por eso vio la imagen de Nabucodonosor. Por eso vio también las bestias que aparecen en el libro de Daniel. Vio los imperios, los gobiernos, los que se levantan, los que caen. Entonces eso fue lo que hizo que el rey Nabucodonosor se sintiera un poquito desesperado, porque cuando uno sueña y no recuerda, pues para uno es como lo mismo. Pero es que el rey había visto algo que nunca lo había soñado, y estaba también casi desesperado de saber de que fue testigo en el sueño de algo y no sabía qué era.
Entonces ahí es donde ya los manda a llamar a los magos, a los adivinos, y es donde ellos le dicen, pero Señor, es que muy raro, muy extraño que tú vas a acabar con nosotros sabiendo de que ni siquiera sabemos qué es. Dice, sí, pero es que ustedes son y los que tienen que saber y los que miran los astros y los que son los inteligentes. Y ahora dicen que no saben ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes saben? Entonces ahí es donde entra, ustedes saben, Daniel. Entonces allí es donde ya el rey tiene que ver que su imagen forma parte de todos los imperios. El principal imperio que hay es el imperio de él. Por eso la cabeza es de oro, porque es uno de los imperios que fue más poderoso. Y fuera de ser más poderoso, fue más rico. La historia relata que los ejércitos que tenía Nabucodonosor eran exclusivos y entrenados para todo porque eran como una raza especial. Por eso cuando se lee en Jeremías y en Ezequiel, que dice, entre comillas, dice que las mujeres se quedaban boquiabiertas viéndolos a semejantes hombres en esos caballos y dice que había el relinchar de todos esos animales y la forma de ser tan fuerte y tan vigorosa que solamente mirando se consideraban ellos pequeños. Entonces el ejército fue de los más poderosos. El ejército fue de los más grandes que había. Las torres eran inmensamente altas, los muros, algunos presentan que tenía más de 10 metros. O sea que encima de los muros arriba podía andarse en carruaje recorriendo toda la ciudad. Mirando todo esto, entonces el imperio de Nabucodonosor era el imperio más rico, más poderoso y tenía el poderío allí. Por eso es que cuando se mira ese imperio, las dinastías que hubo entre ellos, ya ustedes conocen también esa historia de las dinastías, que está Nabucodonosor, está Nabuzaradán, está Nabopolassar, están todos estos que fueron hombres de dinastía y también aparece por último Belsasar. En el Belsasar por el vicio y toda su forma de ser de licor y de mujeres es donde el imperio comienza a decaer. Ya ustedes saben que ahí es donde el imperio medo-persa vence al imperio de Nabucodonosor. El imperio medo-persa tiene dos cualidades, una que es la figura del oso que aparece en Daniel mismo. Entonces le dice al rey, después de ti vendrá un imperio que será deforme, porque será un animal, un oso más alto de un lado que otro. Entonces le llama la atención, ¿y por qué va a ser más alto de un lado que otro? Porque tendrá altura, pero tendrá deficiencias, porque se van a unir dos imperios pequeños, dos pueblos, y van a formar uno grande, son los medos y los persas. Los unos son muy inteligentes, pero los otros son cantidad. Entonces la cantidad no sirve sin inteligencia y el inteligente no le sirve mucho si no tiene cantidad. Entonces se unen esos dos gobiernos. Cuando se unen los dos gobiernos, pasa lo mismo por el asunto de vicios y mujeres y decadencia y orgullo y arrogancia, es donde ya va entrando a ser vencidos y le vence el imperio griego. El imperio griego, que es en los tiempos de Alejandro, eso es lo que le muestra Daniel al rey, le dice, vendrá un carnero que tiene un gran cuerno y ese cuerno se partirá. Entonces dice, pero ¿por qué puede ser que se parte el hueso de un carnero? Dice, sí, porque por eso tiene uno solo, pero se partirá. Pero después le salen otros cuernos. Entonces ya es donde habla que Alejandro muere
o sea, es quebrado ese cuerno porque muere en lo más fuerte del vigor de un guerrero. Está entre los 32 y 35 años, que está toda la fuerza, todo el vigor, toda la energía y ahí muere. Entonces ese imperio que muere también entra en decadencia y ahí Daniel le explica eso. Entonces después dice, pero se levantó otro imperio. Entonces él ya, el rey impresionado, él se queda viendo y dice, porque el imperio ya será dos piernas, las piernas de la imagen, que es al llegar a la parte final, que están entre barro cocido e hierro, y no se pueden unir. Entonces ustedes saben, hermanos, que el imperio romano venció al imperio griego, y el imperio griego también levantó a cuatro líderes que fueron los cuatro líderes con que el imperio romano tuvo que pelear. Fueron los generales de Alejandro. Ellos tienen por nombre Ptolomeo, que fue el que tomó todo el dominio de Egipto. Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ellos se repartieron toda la tierra que tenían, pero entonces la historia dice que no se sabe si fue de Dios o fue de Alejandro, que no nombró uno solo, sino que nombró cuatro. Entonces, cuando ya él estaba en la agonía, le dicen, Señor, ¿y quién será el que va a gobernar? ¿Quién será el que sigue esto? Todo el imperio y todo lo que hemos ganado. Dice, no, aquí lo que hay que hacer es que el que sea más fuerte de ustedes gobernará todo el mundo. Entonces casi los puso a pelear a los cuatro. Por eso es que los egipcios tenían su imperio aparte. Los palestinos tenían su gobierno aparte. Los que formaban parte del imperio romano tenían su imperio aparte. Y así todos se repartieron. Y en el correr de la historia, por ellos quedar separados, es que el imperio romano los vence. Y al vencer el imperio romano, cada uno de esos gobiernos viene a tomar dominio. Entonces, después de que toma dominio, es donde ya aparece esa figura con las dos piernas que son el gobierno del oriente y del occidente, porque el imperio romano entró en decadencia por la división que hubo en los tiempos de Domiciano, Diocleciano. Entonces, al haber esa división, es donde ya se ve el gobierno del oriente y del occidente. Ya ustedes conocen la historia de Cleopatra, entre ellas, que Marco Antonio se quiere quedar con toda esa área y Julio César se quiere quedar con la otra. Y entonces el debilitar el imperio romano fue lo que llevó a la decadencia. El debilitarse, el vicio, la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que vino en ese imperio fue lo que llevó a su desgracia. Pero entonces, mis hermanos, eso es lo que Daniel le presenta a él, pero después le dice, pero esa figura, esa imagen toca varias partes de territorio y ahí es donde le está hablando del gobierno, no tanto norte y sur, sino oriente y occidente, porque era donde estaba la fuerza del gobierno. Mis hermanos, entonces cuando ya le dice eso, le dice esa mezcla que hay y los dedos que hay que serán naciones que se unirán, pero no habrá una homogeneidad entre ellas, no hay una solidez, porque está lo del barro y lo del metal. Entonces parece que lo que se deduce es que desde esos tiempos de Roma ya se concentra mucho lo que es la política y la religión. Y eso puede funcionar en parte, puede estar en algún momento, pero no siempre es así, porque uno de los dos quiere tener el gobierno todo. Por eso en los tiempos de los imperios, la religión lo tenían aparte o la mezclaban, pero el que gobernaba todo lo de la religión era el rey o era el gobernante. Pero ya cuando viene esta mezcla,
es donde ya ustedes conocen del 325 que surge ya la otra parte del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Daniel le tuvo que explicar a este rey todo lo que vendría y después es donde se ve en la historia que todo eso ha llegado y entonces ha llegado al fin. Cuando llega este fin acá, es donde ya dice que lo que leíamos, que se entienda que la salida de la orden de restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, porque después de que Jerusalén o la tribu de Judá o los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, ese Jerusalén quedó en manos de los gentiles y muchos se fueron a estar allá y fuera de eso tomó dominio el pueblo gentil de Jerusalén. Cuando sucede eso, Judá queda esclavo allá en Babilonia. Entonces, eso es cuando Jerusalén es hollada por los gentiles. Después sigue hollada por los gentiles porque toman dominio, toman control. Ahora, mirando esa área, por eso tenemos que acudir a la historia para poder hacer un análisis de lo otro. Cuando la Biblia lo declara aquí, que serán edificados los muros en tiempos angustiosos, son los tiempos de Nehemías y son los tiempos de Esdras. Ustedes notarán que cuando es Esdras, hay una problemática para irse él allá a ayudar por la parte espiritual y la parte del sacerdocio. Pero cuando ya están saliendo, se presentan cartas de que no, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Y cuando llegan a Jerusalén allá, después de ese largo trayecto, en ese largo trayecto es donde aparece que Esdras se ve tan encerrado por tanto ataque del enemigo, que es donde dice, y publiqué ayuno junto al río de Ahava para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros bienes, para todo. Entonces allí Dios le da claridad por dónde se tiene que ir, porque el acecho era mucho, pero el mismo Esdras dice, pero caí en cuenta que yo le había dicho al rey que Jehová está con nosotros. Entonces él donde dice, tuve vergüenza de pedirle ayuda. Entonces ahí es donde ya, esa es como una vergüenza sana, digamos, en ese momento allí. Pero entonces tuve vergüenza de pedirle ayuda porque le habíamos dicho. Ahora cuando llega allá, mandan otras cartas y es donde dice, van a restaurar una ciudad, rey, y esa ciudad la van a poner tan fuerte que te van a quitar el gobierno, el imperio, y vuelve y manda otra carta y dice que no construyan nada, que se quede todo así. Entonces ya ustedes van viendo la historia que después tiene que caer esa parte de ese gobierno y entra otra parte del otro gobierno donde permiten que construyan ya en los tiempos de Nehemías y es donde ya al construir es donde ya se va celebrando ya como esa alegría. Entonces, los tiempos angustiosos con Esdras y los tiempos angustiosos con Nehemías. Tenía que estar en la mano una espada y en la otra estar colocando ladrillos. Entonces, el tiempo angustioso llega al punto en el cual lo que dice la palabra del Señor, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Eso es lo que quiere decir acá el verso 26, que Jesús no se quita la vida en sí mismo, se la quitan a él. Por eso él dice, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Por eso él se entrega voluntariamente. Por eso es que él va voluntariamente. Por eso es que Dios se manifestó en carne y voluntariamente. Por eso es que Él hace todo voluntariamente. Él pudo ir a Grecia, pudo huir a Egipto, pudo huir a la India, pudo esconderse por allá, pero es que Él no vino a esconderse, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece que una de las opciones que había, que la miramos como un poquito rápida, es cuando Él les dice a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén
y allá sea entregado en manos de pecadores y sea escarnecido y sea vituperado, pero al tercer día resucitaré. Entonces ahí es donde Pedro, el amable Pedro, le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre ir allá? No lo hagas. Esa es el área en la cual había como una posibilidad humana que él había podido escapar, había podido huir, pero Jesús nos muestra como el valor, la valentía, porque a lo que vino, vino. Entonces ahí es donde se lee que dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tanto que le dice al mismo Pedro, apártate de mí que no sabes las cosas que son de Dios. Entonces ahí es donde ya el otro tiene que retirarse porque creía que estaba haciendo las cosas muy bien y estaba haciendo, era un objeto allí para darle desánimo al Señor, pero no lo desanimó, porque Jesús vino a lo que vino, hizo lo que hizo, y entonces después es que él llega a Jerusalén y él está libremente por las calles. Él no se esconde y que no, que cuidado vienen donde mí, no. Tanto que cuando lo están buscando y él está con los discípulos, él mismo les pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. O sea, ahí estaba en medio de ellos. Después ellos, ya él dice, si es a mí, aquí estoy, entonces déjenlos ir a ellos. La vida del Mesías, entonces, cuando se presenta acá, dice acá que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. En el año 70 después de Cristo es donde ya leíamos algo de eso la vez pasada, o lo vimos, que fue la destrucción de Jerusalén, la destrucción de los cultivos, la destrucción de toda la vegetación. Y eso es porque siempre el pueblo de Israel había estado en el gran problema de lo que es no someterse a las leyes. Por eso ellos dentro de sí mismos tratan de decir, es que no hemos sido esclavos de nadie, pero el mismo Jesús les dice que sí han sido esclavos y por eso están como están, porque el que es esclavo del que le venció. Pero entonces ahí es donde le dice, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es un dilema allí en que ellos se habían sido esclavos y si esclavos de los egipcios, esclavos de todos los imperios, pero dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie y siempre estuvieron con la cabeza agachada. Pero Jesús les dice, es que los hechos de ustedes y el haberlos vencido les llevó a que fueran esclavos en esa forma de que tenían que depender de un gobierno. Mis hermanos, entonces cuando ya sigue acá, la otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana. Ese verso 27 ya es un verso que es directamente ya después de arrebatamiento. No sé si de pronto pudiéramos, y voy a pedir el favor de pronto al hermano Jairo que está por ahí, que hagamos un análisis rápido. Hay mucha cita bíblica aquí y estando estudiando esto, recordé el segundo volumen que tengo yo acá, que es donde habla de todo lo de la tribulación y de los sellos, pero me llamó la atención algo que deseo compartirlo, las tres áreas, el área de Israel, el área de la iglesia y el área de los gentiles. Dice Nehemías 9:26, hermano Jairo, Nehemías 9:26 y 27. ¿Qué dice usted allá? ¿Qué dice la palabra? Dice así, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de tus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores
para que lo salvasen de manos de sus enemigos. Amén. Gracias. Esa es la parte de Israel. Israel por la desobediencia cayó en esto, y así como cayó en esto en los gobiernos que hubo del reino de Israel y del reino de Judá, caerá también en el otro que viene, porque para los israelitas ellos están esperando el Mesías. Pero mire que para la iglesia, hermano Jairo, Job 5:19, Job 5:19, Dice así: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. para la iglesia, o sea que estoy leyendo la parte para Israel y la parte para la iglesia. Ahora la parte para los gentiles, Job 15:24, Job 15:24 y 25, en el área gentil. Tribulación y angustia te turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Gracias, hermano Jairo. Bueno, aquí hay una cantidad, yo creo que tenemos por ahí 10 citas bíblicas que hablan de Israel y hablan de la iglesia y hablan de los gentiles. Para Israel es todo lo que viene. La iglesia en todo esto, lo que dice Proverbios 11, que el justo será librado. Proverbios 12, el justo saldrá de las tribulaciones. Mateo 24 habla de tribulaciones continuas. El Marcos 4:17 de tropiezo. Hechos 14:22, que es necesario de tribulaciones para entrar al reino. Romanos 5:3, que nos gloriamos en las tribulaciones. Pero la iglesia se le puede observar acá que tiene triunfo, que es la iglesia del Señor, la cual Él no permite que pase la gran tribulación. Entonces las 3 áreas son para Israel, la iglesia que es arrebatada y el pueblo gentil. Para el pueblo gentil está lo que podemos leer en Isaías 5:3, y oscurecerá la luz, en Isaías 8:21, oscuridad y angustia, y también Isaías 46:7, no librará de la tribulación, y Apocalipsis 2:22, la gran tribulación, y en Isaías 48:22, no hay paz para los impíos, y Primera de Tesalonicenses 1:6, pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, mis hermanos, esa doctrina o lo que se enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación no es para nosotros. Si alguien desea pasar por esa tribulación, que no se la recomendamos ni al más enemigo que hay, porque lo que Jesús ha hecho es sacar una cantidad de gente de una cantidad de pecado y la ha redimido, la ha rescatado, la ha salvado, la ha perdonado y la llama su esposa. Y su esposa se ha preparado, y su esposa, y Efesios capítulo 6 sigue hablando de 5, sigue hablando de su esposa, y él no va a lanzar la esposa a toda una tribulación si precisamente ha dado la vida por ella. Y en Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Entonces, mis hermanos, el capítulo 1 al 5 es el que presenta todo lo relacionado directamente con el poderío del Señor, el señorío, la grandeza, su manifestación, el cuerpo exaltado, glorificado, el cántico en el reino de los cielos, las iglesias que pasan, las 7 iglesias, que son la situación que viven las iglesias, pero para cada iglesia hay una palabra de aliento, de triunfo, de esperanza y de seguridad. Pero ya viene el capítulo 6, que ya el capítulo 6 ya toma un orden diferente de las cosas. Por eso, al leer en el libro de Apocalipsis, la palabra del Señor dice en el capítulo 6, ya que es el verso primero dice, cuando vi al Cordero, cuando
El Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. El, 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 el anticristo o el hombre de pecado, la Biblia lo llama el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el perverso, el maligno. Le da muchos títulos a él. Pero miren, hermanos, el enemigo o el anticristo siempre ha tratado de imitar. Imita milagros, imita lugares, imita palabras, imita situaciones, imita todo lo que puede imitar. Lo único que no ha podido imitar es una manifestación en carne, porque el único que tiene el poderío de ser manifestado en carne es el Dios Todopoderoso que tuvo el principio allí precisamente en Nazaret, en Belén. Ahí es donde se ve que la Virgen María y que el Espíritu Santo dice allá, te hará sombra y lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero como no puede el anticristo meterse en un vientre y aparecer un cuerpo ya que él lo haya sacado, porque es que el hombre, el anticristo, o sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no tiene ningún poder creativo. El único que tiene poder creativo es el Señor. Y por eso es que Él ha hecho las personas, las almas, los cuerpos, las vidas. Pero cuando aparece acá, en este verso primero, dice el verso 2, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Quiero que tengamos en cuenta que Jesús no vino venciendo para vencer sencillamente. Él fue escarnecido, fue vituperado, fue perseguido, fue humillado y siendo en criatura, tuvo que inspirar a José y a María para irse para Egipto porque iban a matar a todos los que tenían esa edad. No es como hay unas ideas por ahí católicas o lo que sea, que el niño no lo podían cargar porque pesaba mucho, que el niño se movía, desaparecía, estaba aquí, estaba allá. No, la niñez de Jesús fue una niñez normal, natural. Él iba, él lloraba, él comía, él tomaba su agua, su alimento. Entonces, cuando se ve acá que dice que estaba montado en un caballo blanco y le fue dada una corona saliendo para vencer, la muerte fue lo que Jesús venció y la muerte la venció en la resurrección, cosa que el demonio ni ningún demonio puede hacerlo porque el que muere, muere. Lo que sucede es que hay señales, como dice en el libro de Tesalonicenses, señales y milagros mentirosos. Por eso es que hay cuerpos, por eso es que hay figuras. No sé si alguno de ustedes ha conocido precisamente esa historia que se presenta en esos lugares de África y también se presenta en Haití, por ejemplo, señales y milagros mentirosos, cuerpos que usted los vio muertos y después los ve caminando por ahí, pero que no distinguen mucho, que no conocen, pero obedecen. La misma gente cuando muere alguien se lo lleva casi para la casa y nadie lo deja solo para que no se lleven el cuerpo y traten de llenarlo de demonios, de figuras, de cosas, de polvos, de situaciones que va llevando a que el cuerpo se levante solo y comienza a caminar por ahí. Por eso la resurrección de Jesucristo fue una resurrección única, normal, natural. Al tercer día resucitó de entre los muertos y no es que alguien fue y lo resucitó, él resucitó por sí mismo. Nadie me la quita por mí mismo mi vida. Yo la pongo y tengo derecho de volverla a tomar. O sea que en Jesús es la resurrección más perfecta que hay. Por eso no lo distinguen casi. Ustedes ven a los caminantes de Maús,
Se acerca un caminante al lado, anda con ellos. ¿Qué persona después de 3 días o algo puede estar andando tan tranquilamente sabiendo que le golpearon, le hicieron pedazos la mayoría de su carne y estar andando y le ven el rostro normal, le ven las manos y antes se les adelanta como que tiene más fuerza que ellos y después lo ven allá? Dice, y no era este el que estaba andando con nosotros, no era el que nos decía cómo ardía el corazón de nosotros. Es que la resurrección de Jesús no fue una imitación, la resurrección de Jesús es única porque por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Por eso cuando habla con Juan le dice, yo soy el que fui muerto y ahora vivo y vivo para siempre. Porque la idea que tenían muchos era que nunca lo volverían a ver por verlo tan destrozado, tan acabado, pero por eso no fue quebrantado ningún hueso y por eso su carne es restaurada, es recuperada, pero nada tuvo que ver con huesos porque no se los partieron y él está caminando normal y tranquilamente con ellos. 40 días estuvo andando con ellos y era de un lugar para otro y el que era como incrédulo, que era Tomás, y no, yo no lo creo, no puede ser, pero le dice, ven, mete la mano aquí y convéncete que yo no, yo soy el mismo, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, mis hermanos, entrando ya a esta parte o a esta área de lo que es la tribulación, hay una cantidad de pasajes. Yo quisiera que tomáramos en cuenta, la iglesia no lo atravesará, pero volvamos entonces volvamos a Apocalipsis, que era donde estábamos ahora, en el capítulo 6. El capítulo 6 de Apocalipsis nos está mostrando precisamente lo que dice su palabra, que andaba en un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Los reyes desde los tiempos de Israel tenían la costumbre de andar o montar en un caballo blanco. Cuando van a llevarlo o a presentarlo, era el mejor caballo que había. Y por eso ya en los tiempos de David, él tiene que esforzarse y mostrar que Salomón era el que sería rey y va y le traen el caballo. Cuando se habla de esto, se habla de esa particularidad. Pero miren ustedes que Jesús no entra en el caballo más grandioso o más bonito o más fuerte que hay, sino en un pollino hijo de asna y entra en Jerusalén. Le tienden allí sus mantos y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quisiera que tomáramos en cuenta algo más, hermanos, acá, que veo que el tiempo ya nos va venciendo aquí, pero tomar en cuenta, esta es una imitación del verdadero rey, una imitación del verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque él es precisamente el que se muestra en un caballo blanco y el que montaba y tenía un arco. Jesús no empleó ni utilizó ni tiene ningún arco. Por eso dice acá, saliendo venciendo para vencer. Él no tiene necesidad de que le den victorias. Él es victorioso. Él es el dueño de las guerras, las victorias. El Salmo 46 dice que él quebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Él es el poderoso. Entonces la imitación, por eso se llama anticristo, por eso es que no es Cristo, porque es una imitación. Jesús no es imitación de nadie. Jesús es único en su esencia, en su perfección, y todo lo que ha hecho lo ha hecho Él sin necesidad de imitar a nadie. Yo me río cuando a veces escucho que Jesús se tuvo que ir a Grecia y estar allá varios años para estar aprendiendo sabiduría, que se fue a la India, que se fue por allá y que regresó. Mentira. Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es que Él se fue a aprender para después, no.
porque los mismos griegos van a buscarlo. Queremos verlo, queremos conocerlo. Era tanta la fama que tenía que se divulgaba por todo el territorio de lo que él era. Entonces aquí en el capítulo 6, el anticristo es lo primero que aparece acá. Y después siguen los sellos. Vi un caballo blanco y le fue dado una corona, y cuando abrió el segundo sello, un ser viviente que decía del caballo bermejo. Yo quisiera que tomaran en cuenta que en el capítulo 5 vimos unos seres vivientes que están allá delante. Esos mismos seres vivientes son los más cercanos a él, creados exclusivamente para él, para estar con él, para estar cerca a él. Y si ustedes siguen leyendo los capítulos, van a encontrar que él precisamente les autoriza para que ellos solamente digan, ven y mira, observa, ven y mira. Después sigue diciendo en otros textos que está más adelante, el 3, el ser viviente que le decía, ven y mira, y después sigue diciendo el caballo amarillo que montaba, y se presenta cuando el mismo ser dice, ven, observa, ven y mira. Los caballos que aparecen ahí son una tipología de las cosas que vendrán y lo que está sucediendo, que son prácticamente cosas que ya están comenzando a funcionar. El hambre, la guerra, la peste y la muerte. El hambre, porque vendrá el tiempo en que habrá una cantidad de situaciones. Lamentablemente tenemos una tierra buena, bonita, agradable, que produce, pero si hay guerra, no hay producción. Si hay guerra, se utilizará si hay tierra, se utilizará en la guerra para que transiten los ejércitos, para que sea para combatir, pero cuando la tierra se ha dedicado para sembrar y para cultivar, hay alimento. Ya viene más acá el caballo precisamente que se presenta acá. Lo primero que viene es el blanco, pero el blanco es una imitación. El caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Quitar la paz. ¿Por qué aparecen estos personajes aquí o estos caballos o esta forma tipológica? Porque el anticristo, el que aparece acá, con todo ese poderío que se trata de ver en el verso primero, es el que se va a encargar de arreglar todo lo que viene. Que no haya eso de tantas muertes, porque él va a proclamar la paz. Sigue hablando acá que después viene y una balanza en su mano, que es lo que habla acerca del hambre. Él va a prometer cantidad de alimento. Después viene otro que es amarillo, que es la muerte, y el Hades le seguía. Todo lo que aparece acá, él va a tratar de resolver, de arreglar. El hambre, la peste, la guerra, la muerte, y como va a haber una situación tan difícil, mucho más de lo que hay ahora, por eso en Mateo dice, el mismo Jesús lo presenta y está diciendo, como dijo Daniel, que nunca la ha habido ni la habrá jamás. Entonces de ahí en adelante, cuando se sigue leyendo, vemos en el verso 8, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mis hermanos, todo lo que se ve de juicios aquí es porque el mismo enemigo se va a encargar de tratar de resolverlo, porque se espera que el líder Mesías que venga lo va a arreglar todo. Yo quisiera compartir con ustedes algo de esto que dice acá, o precisamente en la semana 70, lo que acabábamos de leer, el pacto que se va a hacer allá, el pacto con los judíos, o sea,
pacto con los judíos, que es el pacto político, es economía, es comercial y es paz con el mundo árabe. O sea que lo que quiere precisamente Israel es tener paz con el mundo árabe, pero yo creo que ustedes van entendiendo lo que dice la palabra del Señor acá. Y la otra semana confirmará el pacto con muchos, Daniel 9:27, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Lo que va a ser el pacto que va a tener de los 7 años son 3 años y medio de paz. 3 años y medio en que todo lo que Israel quería lo tiene. 3 años y medio que lo que el mundo esperaba ya lo tiene. La paz que querían, la tranquilidad, el trabajo, el dinero, todo lo hay. Entonces no faltará que digan, este verdaderamente era el que nosotros queríamos. No era ese de ese siglo primero allá, que milagros, que aquello, que lo otro. No, no, no. Este era, porque este es el que necesitábamos. Entonces, cuando hacen el pacto de ver tanta popularidad y tanta fama y tanto dominio en esos 7 años que se presentan acá, es precisamente como una tipología de los 70 que estuvo el pueblo de Judá allá en Babilonia y se presenta 70 años, pero aquí son 7. Entonces, después de que se presenta esto, a los 3 años y medio, el mismo gobernante comienza a violar lo que había hecho con ellos, porque ellos hacen pacto político y pacto religioso. Al hacer el pacto religioso, ellos lo primero que dicen allá, necesitamos arreglar el templo, tener el templo, sacrificar en el templo y que venga ya la tribu de Leví y comience a organizar todo y entonces tú nos vas a ayudar para que precisamente se logre hacer estos sacrificios y estos sacrificios sean para el Dios nuestro de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando ya no se cumple ese pacto como ellos lo habían hecho, van a descubrir que él solo quería era el pacto político, pero no el pacto religioso, porque después de tanto poder que tiene, se cumple, mis hermanos, lo que la palabra del Señor dice en Tesalonicenses. Y lo que dice en Tesalonicenses es lo que ya ustedes lo han leído. Dice acá, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el 2:3 de segunda de Tesalonicenses, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando ellos van descubriendo de que este no es, porque el nuestro, el que esperábamos era distinto, el que esperábamos venía de la tribu de Judá, el que esperábamos venía de ese territorio, el que esperábamos nacería en Belén. Entonces dice, pero es que este no se sabe ni dónde nació, ni dónde es, y hemos hecho el pacto con él. Entonces, de ese momento en adelante, comienza la otra parte acá, después de la muchedumbre, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado. La gran tribulación terminará con una gran batalla. La gran batalla que ya ustedes saben que es Armagedón, porque la gran batalla que va a suceder allá es porque Israel no va a permitir, pero cuando ha cometido el último error de haber creído en un Mesías que no era ese, entonces es donde ya nos tenemos que trasladar por allá, por esa parte muy conocida que ustedes ya saben que está en Zacarías, Zacarías capítulo 13. Dice acá,
Y le preguntarán, dice Zacarías 13:5. Él dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, he aquí, he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fui herido en casa de mis amigos. Y en el capítulo 12 del libro mismo de Zacarías, dice el verso 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Él era unigénito. Y afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Esas son características de él, unigénito y primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar Rimón en el valle de Megiddo. O sea que ahí está lo que quiere decir en Isaías, que se convertirá una nación en un día. La nación se convertirá porque tendrán que aceptar, pero al aceptar al verdadero Mesías, ya el otro tiene las naciones preparadas para que se cumpla lo que dice Daniel, vendrá la gran situación del ataque, y es lo que dice acá, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame ya lo desolador. Ya para terminar, mis hermanos, en esa guerra que va a haber es precisamente porque el Señor se parará en el monte de los olivos y allá vendrá el enemigo a querer hacer lo que quiere y no puede porque el mismo Señor peleará por ellos. Pero ya la iglesia ha sido arrebatada. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis aparece Jesús como guerrero. Y con eso finalizamos esta partecita ya. En Apocalipsis capítulo, pudiéramos entonces aquí comenzar desde el 19, pero mire lo que dice el 19, el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No aparece desde el 6 hasta el 18 y aparece en el 19 con las alabanzas en el cielo. ¿Quién? La iglesia, la que está vestida con lino fino. ¿Y qué sigue diciendo acá? Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora recuerden que estamos en el 8, viene el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están en la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras fieles y verdaderas. Yo me postré a sus pies para adorarlo y me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. Aquí ya este sí es un verdadero guerrero. Este guerrero se conoce, montaba y era fiel y verdadero. Aquí no se le ve ningún arco ni ninguna espada. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa tenía en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese Verbo de Dios, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice acá muchas diademas,
y un nombre escrito, es que cada que se gana victorias y batallas hay diademas, y él tenía muchas, es que él nunca ha perdido ninguna batalla. Entonces vestido de una ropa teñida, y los ejércitos celestiales. ¿Cuáles ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De quién está hablando acá? En el mismo capítulo, el verso 8 que dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones. Y acá está hablando que los ejércitos celestiales, aquí ya la iglesia forma parte de los grandes ejércitos, no de tribulación ni de angustia. Acá está delante de su esposo, delante de ese cordero. Y ya sigue diciendo acá que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la regirá con vara de hierro, porque por acá, después de esta batalla, viene la preparación para el milenio. Venir la preparación para el milenio, en el milenio va a estar con su esposa, va a estar con su iglesia, va a estar con sus redimidos y va a estar con aquellas naciones o aquellos pueblos que se unieron en el momento de Israel en la gran batalla que se necesitó. O sea que falta mucho que hacer y viene mucho que hacer. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo las cosas en este cuerpo mortal, en este cuerpo que cualquier momento desaparecemos de aquí, pero ya estando en el arrebatamiento hay un cuerpo glorioso, no exaltado. El único que tiene el cuerpo exaltado es el Señor de gloria de Apocalipsis capítulo 1. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo glorioso, glorificado, y no habrá más muerte, sino que tenemos ya la oportunidad de estar con el esposo por siempre. Entonces, mis hermanos, me disculpan que me prolongué, pero bueno, gracias a Dios que logramos entender, y yo quisiera que lográramos comprender que creemos diferente a muchos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación grande. No, no, no. Nosotros creemos que tenemos tribulaciones, tenemos angustias, usted sufre, yo sufro, hemos pasado momentos muy, muy duros, pero una cosa es pasar por estos momentos y otra cosa es la gran tribulación, donde cada sello, donde cada trompeta son juicios y castigos. Por eso ya dejemos ya hasta acá, porque meternos con los sellos y las trompetas es una cadena donde lo uno forma parte de lo otro, donde el último sello es el último sello es la primera trompeta, y así, y hay una conexión de todo. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, es sigamos predicando de que Él vuelve pronto, de que Él ya está a las puertas, de que esto que se vio de la peste y todo pasará, pero cuando vengan cosas más terribles, ya la iglesia está con Él. Cuando venga el juicio de la naturaleza, el juicio al mar, el juicio a todo lo que es la tercera parte de los hombres, ya la iglesia está con el Señor. Mis hermanos, me alegra haber estado con ustedes. Dios les bendiga.